Las intensas lluvias de esta semana en la Ciudad de México, las segundas más fuertes del año, dejaron ver la vulnerabilidad que hay en esta metrópoli por fenómenos meteorológicos, desde luego como la lluvia, pero también pusieron de manifiesto, expusieron muchas de las deficiencias que hay en la ciudad en términos de drenaje, de recolección de basura y por supuesto también no solo de malos hábitos de la población, sino también de las autoridades, como por ejemplo las que han permitido el crecimiento de la mancha urbana, dando permisos o autorizaciones a las desarrolladoras que han ido poco a poco extendiendo la mancha hasta impedir que haya la suficiente permeabilidad que podría ayudar a amortiguar fenómenos naturales como los que vimos esta semana. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Llegamos con opiniones encontradas, seguramente compartimos esta sensación de vulnerabilidad que nos han dejado estos 3 días de intensas lluvias en la Ciudad de México, en la que sin duda por altísimas precipitaciones, niveles que no se veían prácticamente en todo el año, pero la sensación de caos, de anegamiento y de falta de protección que a uno le quedan de estos días, me imagino, como le decía, que lo podemos compartir. Pero ¿qué hay detrás de esto? Desde luego, un fenómeno natural no se puede evitar, pero sí hay medidas de protección, hay medidas de previsión, como el desasolve de los drenajes, como el cuidado y del desarrollo, la extensión de la mancha urbana y así otras medidas. Vamos a entrarle a discutir sobre este tema, qué es lo que ha salido a flote, qué es lo que nos está mostrando estos 3 días de caos en la Ciudad de México. Me da mucho gusto que nos acompañe Jesús Valencia, diputado del PRD y además de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Muchas gracias por la invitación. Muy gracias por estar con nosotros, Jesús, y como todos los viernes, Pepe Rubinstein. Pepe, un placer que estés por aquí. Hoy sí hiciste... Es mi gusto. Yo sé, además te pusiste a hacer toda una revisión histórica de las inundaciones en la Ciudad de México. Traes ahí tu acordeón completito, perfecto. Pues vamos a arrancar, si te parece. Y, a ver, lo primero que me llama la atención. Sí, el PRD está diciendo 50% de las inundaciones se deben a la basura, pero apenas en mayo, en una noticia que le dieron bastante difusión, a los policías les habían entregado, ¿cómo le llamaban? Unas rastas o algún tipo de, no sé cómo llamarlas, un instrumento que les permitía ser mucho más eficientes incluso para retirar de las alcantarillas basura. Se hizo también desasolve, entiendo, hace un par de meses, desasolve del drenaje de la ciudad, y sin embargo, como hemos visto en las imágenes de esta semana, Jesús, la ciudad ha sido un caos. Zonas en las que ha habido que desalojar hospitales en la parte norte, Gustavo Amadero, el metro era espectacular, como entraba el agua, Indios Verdes, en Cuatro Caminos. Yo creo que el fenómeno de las lluvias y las inundaciones es multifactorial, sin duda. O sea, no es un fenómeno que se deba solo a un asunto. Por supuesto, el tema de la basura es muy importante. Por supuesto, el trabajo que haga el sistema de aguas y las jefaturas delegacionales para el desasolve de la red primaria y secundaria del drenaje es muy importante. Pero también hay que decir, decías tú al principio del programa, este crecimiento urbano en ciertas zonas, o sea, tuvimos 3 inundaciones fuertes en menos de un mes. Una fue en el sur de la ciudad, justamente la zona de Tlalpan, la primera, Acoxpa, Coapa, etcétera. Tuvimos Polanco, antier y ayer Indios Verdes. Digamos, son como las 3, el poniente, el sur y el norte de la y sin duda que hay en el oriente, para que sea también le pega vaya. el tema Iztapalapa, el tema Iztacalco, fuerte. Porque hay un fenómeno que poco se ha dicho, que tiene también que ver con tema presupuestal. Y ahí lo comento porque yo fui de los que advertí en octubre del año pasado lo grave que era que a la Ciudad de México se le recortaran 3 rubros importantes. Uno fue APASU, 700 millones de pesos. El rubro de APASU es agua potable y alcantarillado.
O sea, para eso, y le quitaron 700 millones de pesos a la ciudad. Nos recortaron 1.300 millones de pesos del Fondo Metropolitano. El Fondo Metropolitano es para 3 cosas: movilidad, seguridad pública, agua potable y alcantarillado. Nos quitaron 2.000 millones de pesos de Fondo de Capitalidad. También es para, en 3 rubros: seguridad, movilidad y agua potable. ¿Por qué? Porque a la Ciudad de México le hacen falta 100 kilómetros de colectores nuevos que se tienen que sustituir. Ubiquemos que son tubos, de esos tubos de asbesto que ya no se usa, 100 kilómetros, y cada kilómetro cuesta 35 millones de pesos. Y hay que sustituir 100 kilómetros. En el caso de lo que pasó ayer en la zona de Indios Verdes, hay que construir un gran colector, un colector que conecta directo al drenaje profundo, y anda en el orden de los 1.200 millones de pesos. Lo comentamos, lo dijimos cuando se discutió el presupuesto, que esto podía pasar. No digo que sea el único factor. Los que ustedes han comentado, sin duda, también son factores importantes, pero yo creo que una ciudad como la ciudad capital no se puede descuidar, no se le puede estar negando esos recursos para poder hacerla funcional en materia de servicios, porque puede ser todavía más grave. O sea, ahorita nos pasó ya en el sur, en el poniente y en el norte, pero el oriente es gravísimo. O sea, no nos ha llovido tanto, afortunadamente, en el oriente de la ciudad, pero el oriente de la ciudad, un agua como las que nos cayó antier en el poniente, no lo aguanta el drenaje de la zona oriente de la Ciudad de México, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac. Sí, no, acuérdate esas imágenes hace un par de años de la inundación, sí, con el desbordamiento. Siendo delegado. El río de los Remedios. Eso es en la zona más hacia Ecatepec, Nesa, Guagam, cuando se desborda el río de los Remedios, que se volvió a desbordar esta vez. Sí, pero lo tuvimos también en la zona de Iztapalapa, ¿no? Hace 3, 4 años. Ahí nos pasa un poco, en Iztapalapa hay una... O sea, ubiquemos que en zonas donde había una población, digamos, de 10,000 personas en los 70s, ahora viven 100,000. Un poquito lo que pasó en Polanco. ¿Cómo ubicamos la parte de atrás de Antara, el nuevo Polanco que le llaman, donde eran zonas donde no había casas habitación, había algunas industrias, incluso fábricas, casas, y ahora tienes viviendo ahí 100 o 200,000 personas en los 4 últimos años, digamos. Esas son, claro que se desborda. Déjame bajar ahí 2 factores y voy contigo, Pepe. Uno, el que destaca Jesús, el factor presupuestal. Es decir, a ver, en las entrañas de la ciudad hay un déficit de desarrollo de infraestructura muy importante que hace que sea no solamente vulnerable, sino que esté en una situación de amenaza permanente. De riesgo. Y el otro asunto es, en efecto, el caso es Polanco. Recibí un tuit hace rato que decían, a ver, no solamente es el problema de la basura, porque en Polanco no hay ni se tira tanta basura. No lo sé, pero en cualquier caso, lo que sí sé es lo que dice Jesús, que en la zona de Antara, en la irrigación, la densidad ha subido de una manera. ¿Y gracias a qué? A la autorización de permisos de construcción a desarrolladoras, en la que huele, la verdad es que huele a estas componendas de corrupción que luego son las que acaban yéndose a generar recursos para las campañas. En principio ¿Cuál de las dos es la que te convence o tú traes otra? No, yo creo que ambas, pero en principio quedo sorprendido de lo que Jesús nos está platicando. Yo, por lo que pude investigar, el drenaje profundo es una obra de la cual se jacta la gobernabilidad en México, la Ciudad de México, y tal parece que tanto en Oriente como en Poniente no cumple con las especificaciones que ustedes quisieran, y falta dinero para poder tener un drenaje adecuado. O sea que es lo primero que me sorprende. No te parece. No, porque aparentemente sí. No es el tema. No, pero sí lo han contemplado. O sea, me doy cuenta. Ahora, lo que ha ocurrido en Polanco es algo increíble, porque estás hablando que atrás del Hospital Español, pues todo eran había fábricas, estaba la Corona, había casa habitación. Exactamente, eran fábricas textiles, realmente era un solo piso. De repente comenzaron a extender Polanco, llamándole Nuevo Polanco, que es irrigación, y empezó a crecer, que realmente han pegado los edificios, el desarrollo de donde era gigante, que es Ejército Nacional, Molière y Cervantes Saavedra. Bueno, no puedes creer la cantidad de ventanas que ves. Cada ventana es un departamento, cada departamento requiere agua.
Ahora, el terreno sobre el cual se ha ido fincando la Ciudad de México. Se van eliminando zonas verdes y eso está... Efectivamente, estamos sobresaturando. Claro, y eso está contra reglamento. Lo que se está viendo, Jesús, es también manifestaciones, digamos, de la corrupción. Sí, sin duda. Corrupción de autoridades delegacionales con desarrolladores. Sí, sin duda. Y el gobierno de la ciudad, tiene que ver, o sea, porque la ciudad no se planea en la ciudad. Tiene muchos años que en esta ciudad, o más bien nunca se ha planeado, y tenemos ese desorden. Pero independientemente de eso, digamos, los colectores son más o menos de 20 pulgadas. Los colectores de 15 años para atrás son de 20 pulgadas. Un colector, un tubo de asbesto. Sí. Ahora se requiere en esas zonas, también está sucediendo en el sur de la ciudad. O sea, tú ves Boulevard de la Luz que se te inunda, parece una gran alberca, y están construyendo ahí este grupo Arts, que están construyendo la nueva Antara del Sur, y es unos edificios impresionantes. No está parado, está en plena obra, y va a afectar la viabilidad de los servicios de toda la zona, como pasó en Nuevo Polanco, como pasa en Iztapalapa, las Vicentes Guerreros. Ahorita sí se logró ya una obra importante en Iztapalapa, que se logra 60, debe ser de 60 pulgadas. Actualmente son de 60 pulgadas por la cantidad de gente. ¿Cuánta gente estaría en Nuevo Polanco? ¿Te gusta 10,000 o 15,000 personas? Más. ¿Y cuántas te gusta ahorita? Bajita la mano. 100,000. Y comercio. Y con el mismo tubo. Eso no puede ser posible. Por eso se requieren obras. O sea, sí, yo no me opongo al desarrollo de la ciudad. A ver, pero tenemos normas de construcción. Normas de construcción que te regulan la altura de los edificios. Que no se han cumplido. De la cantidad de espacio que debes de dejar libre a jardines o áreas verdes. Y, por supuesto, normas también para los servicios de drenaje. ¿Qué está pasando ahí? Es que no se hace la obra secundaria, es decir, se está haciendo la obra, la mitigación, luego las constructoras empareja el parque de enfrente, pinta ahí las guarniciones. No, la mitigación real, vamos a un ejemplo también, la Torre Vancomer. La Torre Vancomer le hicieron un paso desnivel exclusivo para la Torre Vancomer que da a Lieja. Pero ¿qué creen? No le metieron infraestructura hidráulica. ¿Cuánto les gusta que esa torre genere de desechos de agua que van al drenaje? Es una torre de, ¿qué será? 60 pisos, no recuerdo bien. Entonces, ¿desfoga en un área común? Claro, porque tú eres trabajador de Torre Vancomer. A ver, no solo común, sino de la de antes. Claro, con las dimensiones de antes. Que era un Sanborns. No, eso, pero además sales tú como trabajador y sales a Lieja rumbo al Camino Real, rumbo a Polanco. Claro. Así sales. No hay problema, pero ¿por qué no le dicen a los de la Torre Vancomer? También tienes que invertir en la infraestructura hidráulica. Por eso nos pasó lo que nos pasó en Reforma. En Reforma llegó antier el agua, yo estaba comiendo por ahí muy cerca, hasta 40 centímetros de la avenida más importante y más emblemática del país, que es Paseo de la Reforma. Y tiene que ver, qué bueno que se hagan desarrollos, qué bueno que haya grandes edificios, pero que le metan a la mitigación, si no, la ciudad en muy corto tiempo va a ser inviable en este tipo de servicios. O le metemos recursos, y ahí no nada más es responsable el gobierno de la ciudad y las delegaciones. Siendo la capital de la República, también tiene responsabilidad el gobierno federal, y más aún que fueron ellos los que nos mandaron el recorte presupuestal de 2016 versus 2017, cercano a los 4,000 millones de pesos, que son para ese tipo de servicios, y que obviamente pues la ciudad no tiene esa cantidad de dinero. Yo creo que aquí habemos muchos responsables, pero especialmente a esta vez, yo creo que el gobierno federal se debe poner las pilas, y yo hice un llamado, le mandé un oficio, estaría por llegar al secretario Mid, con toda la lana que están trayendo el tema de los impuestos de las gasolinas, que ellos nos lo anunciaron como un boom, pues que les regresen una parte de la lana a la ciudad para que pueda... Que ya deberían de haber bajado también. Voy a tener que hacer 13,000 toneladas de basura se desechan, se tiran en la Ciudad de México todos los días, y como nos decía Jesús Valencia hace un momento, diputado del PRD de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, la ciudad carece de una infraestructura hidráulica suficiente que pueda desalojar, incluso haciendo trabajos de desasolve. Pepe Rubinstein, la verdad es que sí se necesita, es un tema que venimos platicando, no es nuevo, es un tema de la ciudad ya desde hace pues por lo menos década y media, y
Es cierto. sí se necesita empezar a saber qué le corresponde hacer a quién. Los ciudadanos, por supuesto, no tirar basura, eso está clarísimo, pero gobiernos delegacionales, el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, por ejemplo, Jesús señalaba al federal por los recortes del presupuesto. Dime, ¿qué desde tu punto de vista le correspondería a cada uno de estos niveles? Yo creo que todos, te reitero, todos son responsables, o todos somos responsables. Los ciudadanos, efectivamente hay una gran cantidad de basura que se tira en las calles, los tianguis dejan una cantidad de basura impresionante. Cuando hablas de 2 millones de comercio informal, te puedes imaginar, claro, multiplícalo por basura, y eso tiene mucho de fondo. Tenemos que participar todos, sin duda. 2, las autoridades delegacionales, en uso de sus facultades, previo a la época de lluvias, tienen que desasolvar. Pero lo hicieron, por lo menos anunciaron que lo habían hecho. Pero el problema no es eso. Cuando te cae una lluvia de 70 milímetros, no hay drenaje de la ciudad que lo aguante, porque necesitamos cambiar ya una parte. Cuando hablo de 100 kilómetros, son datos del sistema de aguas, por supuesto que no me lo estoy inventando yo. 100 kilómetros de colectores que hay que cambiar de 20 pulgadas a 40 o 60 pulgadas. De otra manera, pues por eso vemos los borbotones de las coladeras, porque no aguanta el drenaje, entre otras cosas. Pero fíjate, a ver, Jesús habla de los tianguis y de lo que aportan, ¿no? De desecho de desperdicios, pero te podría decir, comercio organizado. Solamente en 2017, Pepe, se han construido 450,000 metros cuadrados de locales comerciales en 15 nuevos centros. Y los que faltan, y los que vienen. Hay proyectos para multiplicar esto. Ajá, pero la calidad... pero todo esto... Pues afecta la calidad de vida de los que vivimos en la ciudad, porque cuando no llueve hay contaminación, entonces no circulamos. Y cuando llueve hay inundación, y tampoco circulamos. Y si queremos circular nos atascamos. O nos refugiamos en un centro comercial. No, pero es que los permisos se están dando indiscriminadamente. Están creciendo los centros comerciales, les llaman patios, terrazas, como tú quieras, pero son restaurantes, son zonas de esparcimiento, y todo hace que se cree, pues se tira basura, contamina. No podemos seguir con un crecimiento anárquico. Realmente recordemos que esta ciudad fue creciendo de tal manera, era una ciudad de lagos, tuvimos que ir entubando lagos. El viaducto Piedad, pues era un lago, el río de la Piedad, el río Consulado, pues era un río. Calzada de la Viga, pues era también pluvial, era un lago, y tengo aquí apuntado. Bueno, es igual, el caso ahora es que se han ido entubando y estamos haciendo, ¿cómo le hacemos para caber más? Y la verdad es que nos estamos saturando. A ver, pero recientemente, Pepe, tuvimos una reforma política, una nueva constitución, y yo lo que te pregunto es, frente al asunto de el desarrollo hidráulico y de protección de la ciudad y de actualización de su infraestructura, ¿de qué nos va a servir? ¿Cómo se va a reflejar esa nueva constitución y esa autonomía de la capital, Jesús? Yo tuve la fortuna de ser diputado constituyente y fue parte de lo que se trató. Se enfocó mucho al tema de la gratuidad del agua potable. Exacto. Porque yo creo que todo se tiene que ir a leyes secundarias. La realidad es que este crecimiento desordenado que tenemos en la Ciudad de México, no de ahora, sino de muchos años atrás, por lo menos las 2 últimas décadas, que la población, la alta concentración en pequeños espacios se está exponenciando, de tal manera que tenemos, regresando al Nuevo Polanco o regresando a la zona del sur de la ciudad, esta zona de San Ángel que también está creciendo, pues están colapsando los servicios porque no se está invirtiendo en ello. Y pongo un ejemplo, nos resguardamos en los centros comerciales. A mí me tocó ir el 29 de mayo fue el aguacero en la zona sur de la ciudad. Se inundó Paseo Coxpa. O sea, una de las plazas que bien comentaba, se inundó. Ahí tiene centro comercial y tianguis afuera. Claro, ese es el ejemplo ahí completo. Adentro la plaza estaba inundadísima. ¿Y qué tal el metro? No, pues eso se ve bonito. ¿Cómo puedes creer que el metro se inunde? Que la línea 7 tuvo que parar. Sí, pero por ejemplo, regreso al constituyente.
había también planteamientos, digamos, bastante confrontativos para tratar de limitar la corrupción con las desarrolladoras. ¿Cómo nos va a beneficiar? Mira, las O facultades... sea, pensando sobre todo hacia adelante. Sí, pero las facultades, lo que se hizo en el tema de las desarrolladoras, quedó en un instituto de planeación que ahora será el eje regulador, en vez de lo que hace la CEDUBI, Sí. en parte, es un instituto que se creó, que mandata la Constitución, que tendrá que regular en la Cámara de Diputados local, y además también se le dan más facultades a las delegaciones para efectos de la planeación en las zonas, en la zona urbana de la misma alcaldía ya en su momento. Sí. Pero este instituto yo creo que va a ser muy importante porque va a permitir que ahora sí podamos planear la ciudad. Ciudades con las que nosotros mismos nos comparamos. La Ciudad de México se compara con grandes ciudades, todas tienen ríos abiertos. A ver, Nosotros pero- entubamos los ríos. Pero perdón que Es lo que interrumpa, creo. a ver, realmente, estamos en condiciones, la ciudad se puede todavía planear. Yo creo que sí. ¿En O sea, qué está, digamos, absolutamente Barcelona ocupado el era un terreno? caos. Cuando llegan las Olimpiadas de 82 en Barcelona, ahí empezaron a planear la ciudad. Y ahora tienes una de las ciudades mejor planeadas del mundo. Y es una planeación a 100 años. Y iniciaron en la década de los 80. O sea, no estamos hablando de muchos... O sea, yo creo que todavía esta ciudad es viable, se puede planear. Hay que hacer un gran esfuerzo de todos los actores sociales y políticos que participamos, pero sí se puede planear, sí se puede ordenar. Lo que no podemos es hacer lo que está pasando ahorita en el sur, en el poniente, en el oriente, por todos lados, centros comerciales, como bien decía. Yo creo que ya no nos hacen falta más centros comerciales. Se puede Y planear, edificios. se puede planear, se puede ordenar. Estamos hablando de la Ciudad de México, sus lluvias, sus vulnerabilidades, sus deficiencias, sobre todo en infraestructura hidráulica y por supuesto de la corrupción que emerge cuando hay esta clase de precipitaciones o fenómenos naturales. Estamos hablando con Jesús Valencia, diputado del PRD de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Me quedé contigo, Pepe Rubinstein, y ¿tú crees que todavía esta ciudad se puede planear? ¿Se puede reordenar? La palabra planear me suena idílica. Yo quisiera utilizar más bien mitigar. Estábamos comentando en el intermedio que es 10 millones de habitantes en lo que es la Ciudad de México y 20 millones de habitantes en lo que es la zona metropolitana, el Valle de México. Quiere decir que la población no ha crecido. Sin embargo, si vemos nosotros la cantidad de nuevos desarrollos, si vemos lo que se está edificando en el Paseo de la Reforma, en Insurgente Sur, en el Pedregal, hablábamos de un centro comercial que se está haciendo en Periférico y Tláhuac. Realmente no hace falta porque el tráfico es terrible ya por ahí. Entonces, lo que sí tenemos que hacer nosotros es establecer parámetros sobre los cuales ningún interés particular puede imperar. Simplemente tenemos que ver la manera de ordenar. Pues sí, pero mira, ahí, Jesús, no sé cómo lo veas tú, pero han actuado más o menos igual los distintos partidos que han estado y gobernado las delegaciones. Ve Benito Juárez, gobernaba por el PAN, el crecimiento y la saturación de densidad fue impresionante hace una década. Después vienen otras colonias, decíamos Polanco, y estamos hablando también de Álvaro Obregón. Es decir, no estamos viendo mayor diferencia entre unos y otros. Sí, por ejemplo, en Benito Juárez se está construyendo la torre más grande que va a Sí. existir en la ciudad. No va a ser la El torre edificio mayor, más alto. de la ciudad, que son departamentos principalmente, en O la sea, zona de Joco. más densidad. Más densidad. Benito Juárez ya no puede crecer ¿Cómo tanto se está porque abasteciendo los de agua servicios... Benito Juárez? Toda la Ciudad de México se abastece básicamente de Pipas de agua. el afluente del Cutzamala y Cutzamala. Lerma. Y están Viene llegando de pipas de poniente agua. a oriente y ya se está, todos los departamentos grandes, los edificios grandes se están surtiendo de pipas. O sea, todo el Paseo de la Reforma, ustedes pasan en la noche, van a ver Sí. grandes pipas llenando las cisternas de los grandes condominios. Pues está rebasada la Claro, infraestructura. porque no se está completamente. invirtiendo en eso. Estás invirtiendo en grandes edificios, en negocios inmobiliarios, pero no en infraestructura urbana para sostenerlos. Y eso lo hace inviable, porque lo único que va a hacer es colapsar. O sea, se está regresando los grandes corporativos a Paseo de la Reforma. O
sea, Sí. qué bueno. Sí, Lo sí, que es la sí, ciudad, Santa Fe era la otro parte frente. importante del país, qué bueno. Pero no puedes dejar de invertir en infraestructura porque en muy poco tiempo, Paseo de la Reforma, esta bellísima vialidad, avenida que tenemos, va a estar completamente colapsada por falta de servicios públicos y especialmente el tema de falta de agua y de drenaje. Pues, dos puntos que no son nuevos, Pepe. Pues yo me quedo con el inicio del programa en el que tú decías que mientras siga lloviendo como está lloviendo, que va a seguir lloviendo o más, no sé si por el calentamiento global, pero va a seguir lloviendo y más, las especificaciones para elevar una nueva torre deben de ser muy rigurosas, pero ¿qué se podría hacer en estas instancias más que invertir el gobierno, tener que hacer una infraestructura adecuada, un drenaje que de veras pueda sostener todo lo que está ocurriendo cuando llueve? Porque el problema es, cuando, como repito, cuando llueve y cuando no llueve. Pero es que los gobiernos parecen más bien interesados en lo que se ve, en crear empleo, en hacer el drenaje no se los ve. negocios y Tampoco estás se ve viendo la instalación en efecto. eléctrica, que si habláramos de eso es otro tema. Sí, Claro. sin duda. Sí, mira, yo decía en un principio que se necesitan, hay proyectos de obra importantes de drenaje. Yo diría, en la zona norte de Indios Verdes, por lo que pasó ahí, Sí. se necesitan alrededor de 1.200 millones de pesos, que es un colector que está así, que la pendiente es hacia arriba. Necesitan modificar eso porque obviamente eso La no pendiente es ayuda. una subida. La pendiente, no, el propio colector Está está invertido. Entonces se necesita renovar ese colector. En la zona de Polanco, se trabajar, conectar con el drenaje profundo que no está conectado. En la zona oriente... Que no está conectado. esa zona de Polanco no, hay que conectar y eso cuesta mucha lana. Por eso hablamos de los 100 kilómetros de colectores. Iztapalapa, Tláhuac... Ese es un foco rojo. Eso es muy grave lo que nos puede pasar por la cantidad, por la densidad, cómo está creciendo en la zona del poniente de la ciudad. En la zona sur, lo que nos pasó en Tlalpan, que también se está creciendo Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón, de manera muy importante los desarrollos. En las casas del Pedregal, por ejemplo, donde vivía una familia de 4, están ahora construyendo torres. Sí, torres o condominios horizontales. condominios horizontales. Ahora, no va a haber seguramente dinero para todo, como no lo hay en ninguna parte, Jesús, y al mismo tiempo yo me pregunto, esos recursos que tú hablas que se necesitan para la infraestructura hidráulica y al mismo tiempo la ciudad crece, por ejemplo, en términos de presupuesto de la Asamblea. El presupuesto que tiene la Asamblea Legislativa es muy alto. Sí, no. Y estamos hablando también de cuánto va a costar ahora la reestructuración de la ciudad y las alcaldías. Se cuidó que no tuviera un costo tan alto, pero si No, esta no, parte ¿nos el da gobierno para federal todo? mira, si el gobierno federal nos resuelve un poquito el Fondo de Capitalidad, Fondo Metropolitano y APASU, yo creo que ya metes a la cancha del gobierno de la ciudad esas obras. Pero me gustaría agregar que no es el presupuesto de la ciudad el que tiene que absorber esto, sino el inversionista. Yo te doy el permiso para que tú construyas, pero tienes que tener una red y tienes que participar en lo que vamos nosotros a hacer de infraestructura. Bueno, es que Debe de ser. tú me corregirás, tú fuiste delegado. Para dar muchas veces los permisos, tienen que invertir en eso. ¿O La me equivoco? mitigación tiene un porcentaje que tú le debes invertir. La realidad ¿Y cómo es en la práctica? es que no sucede. La Bueno. realidad es que tú construyes y arreglando el parquecito o pintando algunas Regando el guarniciones, pasto. parece que eso es la mitigación. Y ¿Pero no, por qué? Porque si la tú mi- tienes, la mitigación se negocia, es ahí hay moche. Regresando al tema de la Torre Vancomer. La Torre buen Vancomer, ejemplo. si le dieron de mitigación un derecho de vía. O sea, yo no he visto eso en iniciativa Sí, privada. sí, sí, como sí, ustedes sí. están- Entras directamente, como si fuera parte de... Y la cierran. Ajá. O sea, ahí no entra Y nadie. enfrentito están construyendo el Ritz-Carlton. La otra torre, Y hay otra torre a media cuadra. ¿sí? Y bueno, realmente... ¿Y dónde está la infraestructura hidráulica? No se cambió nada. ¿Cuándo vimos Pero- Reforma cambiando la infraestructura? Sigue siendo el mismo tubo. Exactamente el Se mismo. está así es. repavimentando el Metrobús y shalala, pero es el mismo tubo que ahora tiene que soportar por lo menos 5 o 6 edificios de gran escala y creo que vienen otros 4. Y a estas alturas, Así es, a otros estas 4. alturas se Bueno, puede sí. hacer algo. O sea, si ya Sí, levantaste claro. la torre, todavía se puede hacer algo. Porque el Pues problema cambiar, en la calle. cambiar el las problema en la tuberías. calle. Pero Abajo en la Pero calle. en la calle, sí, Bueno, claro. pero
Entonces había que hacer una verificación, hacer visitas exhaustivas y llegar a lo que se requiere para que tenga cada edificio su propia dotación pues de agua, y lo mismo va a ocurrir con la instalación eléctrica. Pero ¿por qué hemos crecido caóticamente? Sí, evidentemente, reitero, no hay planeación. Pero una ciudad como la Ciudad de México, que nos queremos comparar con las grandes urbes, con París, con Londres, con Nueva York, con todas esas, vamos a los sudamericanos, Medellín, que digamos es parecido, tiene río. Tiene un río abierto que permite desfogar en caso de... Por eso no se inundan. Pero aquí se nos ocurrió en tu barco. Bueno, pues a mí el tiempo se me acabó. Espero que no a la ciudad. A mí sí. Seguro no. Muchas gracias, Jesús Valencia, por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas, diputado del PRD de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Muchas gracias, Pepe Rubinstein, como siempre, colaborador permanente los viernes aquí Qué con gusto nosotros. y qué gusto haber escuchado a Jesús. Gracias a ambos, gracias a los dos. Que tengan un buen fin de semana.